Hola, Dios te bendiga. Soy Andrés Quijano y por la gracia de Dios, el líder de este espacio llamado Inspira Podcast. Un espacio en donde cada persona o cada proyecto nos cuenta desde su origen hasta el presente sus vivencias y su experiencia y de cómo Dios de alguna manera incide en alguna etapa de su vida o de cómo Él permitió la apertura y desarrollo del proyecto. Quédese con nosotros, póngase cómodo, compartamos un momento donde aprenderemos de una historia que va a ser contada por nuestros invitados. Hola a todos, Dios les bendiga. Un abrazo para todos los que ahora mismo nos están escuchando. Qué bueno volver para contar más historias de nuestros invitados a este capítulo llamado Inspira Podcast de la segunda temporada, más precisamente en el quinto. Pido perdón y excusas porque pues no hemos estado muy presentes en los últimos días. Han habido en este servidor que les habla algunos inconvenientes técnicos de salud y algunos más, pero que bueno, que no nos impide seguir adelante con ese proyecto apasionante que nos permite ir más allá de lo que vemos en alguien en una plataforma o en red social. Y para mí, realmente es un honor en este capítulo o episodio quinto de esta segunda temporada contar con la compañía de, de alguien a quien ustedes le han oído cantar en vigilias, congresos, convenciones, campamentos, semanas de alabanza y en muchas cosas, en muchos eventos relacionados con esto de alabanza, y que su ministerio realmente está bendiciendo a mucha gente y que Dios lo ha venido usando de gran manera. Y el que hoy puedo decir que es eh, uno de los líderes del coro del Distrito 1. Y pues yo afortunadamente lo tengo como mi líder también en el coro distrital. Y les presento a Juan Pablo Murillo, al que de cariño le decimos Juanpi, queremos decirle así para tomar un poco de confianza, y a quien agradezco el poder estar aquí con nosotros y compartiéndonos muchos detalles de su vida, y que seguramente vamos a interesarnos en saber de él y pues aclarar muchas dudas. Así que bueno, Juanpi, de verdad gracias por el tiempo. Realmente es de una agenda muy apretada, y por el tiempo que nos ha concedido para este episodio. Recuerden que tendremos parte uno y parte 2. Está concretamente la parte uno. Y bueno, queremos que nos dé un corto saludo. Bueno, un saludo para todos los que están escuchando este programa, este podcast. La verdad, pues es una iniciativa muy bonita y muy privilegiado. Me siento muy privilegiado de poder estar acá, aquí con Andrés en este podcast. También le doy un saludo y gracias por la invitación. Gracias por tenerme en cuenta para poder estar acá y contarles un poco de Juan Pablo, de Juan Pi Murillo, cosas que de pronto no todos sepan y pues chévere poder estar acá en este tiempo. Bien, como ustedes ya saben de la dinámica en cuanto a los podcasts personales, siempre nos remontamos cuando iniciamos en el origen, más concretamente dónde nació. Juanpi, ¿de dónde es? Bueno, yo nací en el año 2000 eh, en el Socorro, Santander, un pueblo de aquí del departamento de Santander, un pueblo muy hermoso del cual me siento muy orgulloso y muy privilegiado de haber nacido allá, Socorro, Santander. Ah, bueno, del Socorro Santander. La verdad no me lo imaginaba. Seguro que los que no lo conocen a fondo y estén oyendo, pues les va a parecer bien curioso que Juanpi sea oriundo del Socorro, o sea que tenemos ese gen libertador y comunero. Bueno, prosiguiendo en esto, tenemos la etapa de la infancia, es decir, es su nacimiento, sabemos de dónde es, pero uno en la infancia tiene ciertas etapas o gustos, y entre esos están los programas de televisión. El suyo, ¿cuál era? ¿Cuál era el que más le gustaba? Bueno, en mi época había un programa que se llamaba Recreo. Es un programa muy chévere
de unos niños como muñequitos que, que, que vivían como el día a día en la escuela, muy chévere, y era como mi programa favorito, el que no me perdía. Eran los Power Rangers, pero no me lo dejaban ver, entonces recreo sí me dejaban verlo, entonces era recreo. Ah, bueno. Recreo, de esos programas muy bonitos. Sabemos que de sobra usted de cuna cristiana, es decir, su familia, cuando usted nace, nace en un núcleo cristiano bien arraigado, pero nos remontamos también a épocas de escuela dominical, es decir, un domingo, un coro, una clase, unos maestros. ¿Cuáles fueron esos maestros que lo marcaron y su coro favorito de escuela dominical? Bueno, mi coro de escuela dominical favorito, hay un coro que era un poquito tedioso y triste, pero me gustaba mucho y decía, cuando hay risa, cuando hay llanto, cuando hay alegría o tribulación, cuando llueve o cuando sale el sol, yo siempre alabo al Señor. Era como el coro, o es como el coro que más me ha gustado o que más me gusta. Siempre me gustó mucho. Me gustó mucho la música lenta, entonces ese coro siempre me gustaba. Y pues un maestro que yo recuerde, o una maestra, recuerdo, bueno, mi infancia fue en el Caldas, en la iglesia del Caldas, en ese momento se llamaba Caldas, ahora Central de Florida Blanca, y siempre he recalcado mucho mis maestros de allá. Pero hay un maestro que siempre recuerdo mucho, y es hermano Edgar Rojas. Él, además de ser un maestro, pues enseñando en la iglesia como tal, cuando me dio clases siempre recuerdo muchas cosas o mucho su manera de explicar las cosas y de enseñar. Siempre me llamó mucho la atención eso. Las hermanas Sanabria, a todas les tocó aguantarme. Si usted les pregunta a todas. Y la hermana Viviana Pinilla también siempre estuvo como ahí. Recuerdo a todos mis maestros. De verdad tengo muy buenos recuerdos de ellos. Chévere, chévere, chévere. Bueno, Juanpi, muchos querrán saber cuál era su día a día de niño, que si jugaba o que si no jugaba, qué tal era en el colegio, en la casa, en la iglesia, y de pronto algún suceso que usted como le haya sorprendido, ¿no? De niño. Cuéntenos un poquito de ese Juanpi niño. Bueno, mi infancia fue un poco diferente porque yo siendo niño crecí con personas mayores, con primos mayores. Mi hermano, 5 años mayor que yo, era como el contemporáneo conmigo, por decirlo así. Ya mis primos eran más grandes. Con ellos siempre tuve como muy buena relación nos creamos los cuatro, por decirlo así. La mamá de ellos pues tuvo que viajar a España y quedamos los cuatro ahí criados por mi abuelo con con la institutriz de mi abuelo. Entonces como que todos estábamos ahí en la casa normalmente. Y mi infancia fue como diferente. Ya cuando mis primos venían a la casa, jugaba con mis primos. Me acuerdo que allá en el Caldas, en la azotea, siempre como que jugábamos a qué, al fútbol. Jugábamos como a ser jugadores profesionales de fútbol, cosas muy bonitas que pudimos hacer con mis primos, con mis hermanos, que son mis hermanos realmente. Mi primo Kevin, mi primo Vive, son mis hermanos que son como los contemporáneos conmigo. Y bueno, ¿cómo era yo en el colegio? Dios mío. Bueno, yo no era un estudiante muy bueno. No es que no sea inteligente, porque soy muy inteligente, pero no es que yo fuera un estudiante muy bueno. No era el estudiante aplicado que siempre estaba como concentrado en tareas y eso. No era ese tipo de estudiante. Incluso perdí segundo, perdí sexto, y bueno, más adelante contaré la historia del sexto, pero en el colegio no era el gran estudiante, pero siempre me caractericé mucho por, porque los profesores me querían mucho, porque yo era muy buen muchacho. No me portaba mal, no peleaba ni nada de eso hasta cierto año.
Ya después de ahí para allá, pues después les contaré, pero siempre fui un estudiante muy, muy juicioso, no muy estudiado, pero juicioso. Bien, pasamos a la parte de adolescencia y es donde donde nuestro carácter empieza a formarse. Es decir, vienen unos cambios, unas transformaciones, pero en su caso van muy ligadas, digámoslo así, a los cambios de congregación, porque como ustedes conviven o convivieron una etapa pastoral con tu abuelo, con el hermano Gerardo, a quien recordamos mucho, prácticamente él más que su abuelo era un padre, yo me imagino, porque pues él influye en la crianza de algún modo, ¿cierto? Aparte de la hermana Marta. Entonces queremos saber más o menos cómo era su etapa de adolescencia, cómo fue eso para usted vivirla. Bueno, eh, gracias a Dios, la etapa que tuvimos, que fue la transición de la niñez a la adolescencia, en esa precisa etapa hubo un cambio de congregación. Nosotros vivíamos con mi abuelo y como quien dice, nos trasladaban a todos, ¿sí? Llegamos al poblado Girón. Yo llegué a la edad de 11 años al poblado, y ahí llegué y empezó mi adolescencia. Empezaron pues las amistades, salir solo, muchas cosas que de pronto en el Caldas nunca pude vivir siendo un niño. Aunque siempre fui muy independiente, siempre he sido muy independiente, eh, pero en ese momento tuvimos esa transición, eh, y como quien dice, lo que marcó mi vida en cuanto a iglesia fue el poblado, porque fue la iglesia donde yo viví mi adolescencia. Entonces ahí fue donde hubo ese cambio y fue pues muy a tiempo. Llega usted al poblado y pues usted toma la decisión de bautizarse. ¿Qué lo motivó y cómo fue ese día del bautismo, la vivencia como tal? Bueno, eh, la experiencia con el bautismo, mi abuelo nunca nos presionó a nada, pero yo en el Caldas servía sin bautizarme. Yo era un niño y pues bueno, ya cuando llegué al poblado, mi abuelo me dijo, no puede servir más si no se bautiza, sin ninguna presión. Pero pues me lo compartió. Bueno, yo duré sin servir bastante tiempo y un sábado mi abuelo citó a todos los adolescentes y todos como que esperando a ver con qué nos iba a salir, nos iba a regañar. No, resulta que nos habló del bautismo a muchos adolescentes. Éramos como unos 30 adolescentes. Pero había un grupo que era el grupo de mis amigos, y todavía somos muy amigos, que ese día mi abuelo ministró como la vida de todos ahí, y fue un sábado. Y todos decidimos ese sábado bautizarnos el domingo siguiente. O sea, ninguno recibió ni clases bautismales ni nada. Éramos pelados nacidos en la iglesia, que ya sabíamos como las cosas. Yo había recibido algunas clases, pero nada concreto. Entonces mi abuelo nos explicó bien lo que era el bautismo y ese día lo comprendimos. Muchos nos bautizamos ese día. Ese grupo es más o menos como de 10 muchachos, y esos 10 muchachos nos bautizamos ese día. Entonces, recibimos como esa experiencia de bautizarnos ese día. Y ya ahí está la experiencia después de poder ser lleno del Espíritu Santo, justo un mes después del bautismo. Incluso el día que me bauticé, mi mamá era la líder de música y me puso a tocar de una vez y mi abuelo le dijo que no, que ahora espera, tenía que ser lleno. Sí. Y ya pues eso no es algo que usted como que decida hacer, sino como que disponga su corazón. Entonces pasó el mes y hubo un programa, recuerdo muy bien, el predicador era el hermano William Barrero, un predicador, un pastor del distrito de Bogotá. Y, y, y él empezó a predicar jueves, viernes y el sábado. Todos decidimos pasar al altar y el Señor nos llena a todos los mismos que nos bautizamos, nos llena el mismo día, nos llenó con su Espíritu Santo el día, a todos a la vez. Y fue muy bonito, fue muy, 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 muy grande, una experiencia muy especial.
estar en grupo y que mis amigos y yo pudiéramos recibir el Espíritu Santo el mismo día fue una experiencia muy, muy hermosa. No, sin duda, definitivamente que pues eh, que la comunión entre todos y que sean el mismo día bautizados por un impulso sin común y pues recibir el Espíritu Santo, pues genial, ¿no? Ya pues usted se bautiza, me imagino que pues sigue transcurriendo la adolescencia ahí en el poblado y pues, ¿qué pasa después de ahí? Bueno, ahí empieza mi etapa más complicadita, que es la etapa del colegio. Nosotros empezamos a estudiar, estuve en muchos colegios, o sea, un típico estudiante problemático en cuanto a lo académico, ¿no? Ese tipo de estudiante que ningún colegio lo quiere tener porque pues no aporta mucho. Yo era ese estudiante que revisaba mi boletín y mi boletín todo era con resaltador porque perdía muchas materias. Me acuerdo que entré a sexto, estudiaba con muchos muchachos de la iglesia, con muchos pelados de la iglesia. Entré a sexto y perdí el primer sexto, perdí la repetición del sexto y me iban a poner en un colegio difícil, muy difícil, muy, muy, muy difícil. Mm, y mi mamá, pues yo no sé, el Señor la iluminó y me cambió para un colegio de muchachos de mi estilo, muchachos que habían perdido el año, muchachos que eran mal comportados, sí, pero en un colegio muy estricto. Y ahí empieza como mi vida en el colegio, tratando de hacer las cosas bien, pero haciendo las cosas mal, ¿sí? Era muy amigo tenía muchas amistades no muy buenas. Nunca llegué a hacer nada como malo, así por decirlo así, pero sí tuve amistades no muy buenas. Entonces en este colegio pues aprendí a comportarme mejor por la estructura del colegio. Era un colegio semestralizado, era un colegio pues que realmente es muy bueno. Lo recomiendo mucho porque no es ese tipo de colegio semestralizado que usted entran muchachos drogadictos o muchachos que han matado a otros. No es una correccional más o donde su muchacho se va a dañar. No, es un colegio, primero que al ser muy estricto, revisan todo. En la entrada es una requisa, literalmente. Requisan el bolso, requisan los pantalones. Si usted no trae pantaloneta de abajo, no lo dejan entrar. Todas esas cosas. ¿Sí? Entonces, era como ese colegio, como por decirlo así, que me hizo como encaminar. Y pues ese colegio fue donde salí. Fue de ahí mismo salí, ahí a- transcurrió toda mi adolescencia, como por decirlo así. Aprendí a salir solo, aprendí a caminar solo, a estar con amigos, con amigas en el colegio. Tuve muy buenas amistades también, así como tuve unas malas, pues tuve unas muy buenas que me ayudaron mucho, que amistades que valoro aún muchísimo y que aún tengo comunicación. Bien, termina usted por fin el colegio, aprendiendo muchas cosas ya, usted formándose también como persona. Y ahí uno siempre termina el colegio y el pensamiento de uno, bueno, ¿y ahora qué hago? En ese momento, ¿qué se le pasó a Juan Piel en la cabeza? Bueno, yo quería estudiar muchas cosas, eh, pero mi salud no era la mejor. Tenía un problema de migraña severa, sufría desmayos. Entonces, pues mi cambio de carrera pues fue conforme a eso, conforme a muchos problemas de salud que tuve y decido entrar a estudiar administración de empresas, dicho por por la presión que tenía de mis padres o como que por decirlo así, que va a estudiar, qué va a hacer, no tanto de mis dos padres, ni de mi papá ni de mi mamá, sino como del, del entorno, de esa presión. Decido estudiar y decido eh, dejar el semestre porque la verdad no me gustó la carrera. Entonces, ya después estoy 6 meses eh, como quien dice, desocupado y, y decido estudiar comunicación social, empezar a estudiar comunicación social y periodismo, que es como la pasión que tenemos en este momento. No hemos terminado por algunas cosas, pero estamos tratando de seguir la carrera y poder terminarla.
está estudiando comunicación y todo, pues entonces se acerca una etapa en donde nosotros a nivel mundial nos sorprende en todos los sentidos de la palabra porque lo cambia absolutamente todo. Es una circunstancia que nadie en lo personal ha vivido porque es diferente y es la pandemia. ¿Cómo la asumió? Sé que hubo sucesos que a usted lo impactan y queremos que nos cuente cómo fue todo ese transcurso de pandemia. Bueno, la pandemia fue un contexto que nos apartó a todos de la realidad, que nos cambió la realidad a la mayoría de personas. La pandemia fue bastante difícil para algunos, bastante fácil para otros, pero en mi caso pienso que la pandemia la viví en el mejor lugar, en el mejor momento. Sí, pude estar ahí con mis abuelos, eh, con mi hermano, mi cuñada, mi mamá en la casa y tuvimos como ese privilegio de poder pasar todos juntos ahí en pandemia, trabajando frente a la iglesia, trabajando con las redes sociales. Ese fue un tiempo que Dios usó a muchas personas en las redes sociales para poder yo empezar a cantar, porque yo realmente solo era como el pianista o el baterista o el encargado de la música, pero Dios empezó a usar mucha gente para poder tenerme en cuenta como cantante, por decirlo así. Y pues tuvimos ese privilegio de poder empezar a servir en cuanto al ministerio musical. Hacíamos mucho, trabajábamos mucho en la iglesia con mi hermano, con mi cuñada, con mi mamá, en mejorar la alabanza, en hacer buena alabanza, ensayábamos bastante. Incluso teníamos muy buena audiencia en cuanto a la pandemia, porque había muy buena alabanza y realmente había muy buena predicación en los cultos ahí en la iglesia en Campo Hermoso. Sí. Eh, Al finalizar la pandemia, al finalizar el año 2020, decido junto a dos amigos eh, irnos en enero para los Estados Unidos, en pandemia. Sí, fue exactamente el 13 de enero del año 2021. Ya las cosas se estaban normalizando un poco, pero llegamos a Estados Unidos en pandemia. Sí, llegamos a los Estados Unidos. Fue una experiencia muy bonita porque pudimos llegar a un lugar donde Dios nos llevó allá. Sobre todo a mí, pienso que Dios me llevó allá a la casa del pastor, mi pastor y amigo, Reinel David Galvis, y junto a su esposa Joana deciden abrirnos las puertas de su casa y poder empezar a trabajar en la obra ahí en Life Family, se llamaba la congregación, y empezamos allá a trabajar, empezamos allá a servir junto a él. Conseguir trabajo fue muy difícil, pero gracias a Dios pues encontramos una persona que nos ayudó en todos los aspectos. Reinel David hizo que nosotros viéramos la vida de manera diferente. Él estaba en el proceso de su enfermedad y cuando pudimos llegar ahí a esa casa y empezar a conocer lo que era su enfermedad simultáneamente con su ministerio, Dios empezó a tocar en lo personal mi vida con muchas cosas que él hacía, ¿sí? Em, ahí nos empezó a, a trabajar. Reinel nos empezó a trabajar mucho la confianza. A mí personalmente me empezó a trabajar mucho la confianza en lo que Dios me había dado, en lo que yo era como ministerio, y empezó a valorar mucho mi ministerio musical. Sí, tratábamos de estar siempre con él, de estar ahí en la iglesia, pero también él nos permitía como salir, como conocer, ¿sí? Y fue una percepción diferente de lo que era un pastor, porque vivíamos con él. En medio de su proceso nunca me llamó mucho la atención, lo cuento porque me llama mucho la atención que en medio de su proceso estuvo, nunca se quejó, nunca dejó de asistir a la iglesia, enfermo o no predicaba, enfermo o no estaba al frente, enfermo o no estaba siempre activo. Eh, Además de ser un pastor, un amigo, se convirtió en un padre
de esos que nos regañaba de forma muy leve, pero nos regañaba. Sí, em, y pues tuvimos ese privilegio. Para mí fue un privilegio de estar ahí en esa casa. Yo pienso que fue una experiencia que a mi vida le aportó demasiado, su familia, sus 2 hijos, aportó mucho a mi vida personal. Me enseñó a mí a de pronto lavar mi propia ropa, hacer un aseo, sí, como cosas que yo en mi casa no tenía necesidad de hacerlas, pero allá eh, sí había como esa necesidad. Entonces tratábamos de colaborar mucho. Ya después uno de los compañeros se fue con su familia y llegaron otros. Hubo un momento en el que habíamos 8 muchachos viviendo en la casa. Entonces ya te imaginas cómo sería ese enrollo, y él siempre estuvo con la mejor actitud. Ya después, ya llegando el tiempo, casi los 5 meses viviendo en la casa de él, tomo la decisión de ya empezar a tratar de hacerlo, de devolverme. Sí, entonces subo al norte, donde el hermano Michael se caira, que fue un momento en el que yo tuve mi descanso, mi descargo personal, mi descargo espiritual. La hermana Carmen es una mujer que uno llega a la casa y lo hace sentir a uno como si uno estuviera donde la mamá de uno. Sí, me levantaba y ella le hacía a uno el desayuno y le hacía el almuerzo a uno para irse a trabajar. Entonces, y el hermano Michael, pues siempre ha sido una persona que quiero mucho, junto a todos los muchachos, la familia. Entonces, allá tuve como en lo personal, tuve mi descarga emocional y mi descarga como de todo, como las presiones, de pronto de volver a Colombia, de estar trabajando. Tuve como ese ocio en la casa del hermano Michael y ahí estuve 15 días. Decido volver ya a Texas, pero volver a Dallas, Texas, donde un amigo, trabajo unos días ahí con una iglesia, tocando y también otros trabajos. Y ahí tengo el privilegio de tener la oportunidad de cantar junto a muchos artistas o tocar junto a muchos artistas, algunos artistas pues reconocidos. Sí, los conozco, mi primo, mi tío también vive en los Estados Unidos, también estuve allá. Y pues bueno, esta experiencia en los Estados Unidos fue muy gratificante y ahí escucho, ya llegando al final del viaje, lo de la situación del abuelo y decido devolverme. Increíble. Yo en los relatos que le oigo, no solo a usted, Juanpi, sino a otros más cercanos acerca de nuestro hermano Reinel David, que pues ya pasó a la presencia del Señor, era un ejemplo de lucha y de constancia a pesar de su enfermedad, que era un hombre de Dios que aunque las adversidades y su enfermedad eran mucho más fuertes, eran mucho más evidentes en su cambio físico, ¿cierto? Que no es indiferente ante los demás, ¿cierto? Todo lo que causa el cáncer. Él mantenía esa fe y esa constancia. Y eso no es de todo el mundo. La verdad era de admirar. Y qué bueno que pues usted, de alguna manera, él haya influido en lo que ahora es usted en el día de hoy. Sin embargo, hay un suceso que le hace marcar el regreso a Colombia. Y se trata nada más y nada menos que la gravedad de que bueno, que nos enteramos igual todos en la iglesia, sin embargo, de nuestro hermano Gerardo, él se enferma gravemente y pues eso le hace devolver nuevamente a Colombia. ¿Y qué sucede? ¿Qué pasa cuando usted llega a Colombia? Bueno, cuando yo llego aquí a Colombia y me iba a recoger, fue extraño porque a mí me iba a recoger en el aeropuerto mi primo. Yo ya había hablado con mi tía para que mi primo me recogiera y toda la cuestión. Y llego al aeropuerto y me encuentro a 2 amigos, a Víctor y a Eliasid. Me los encuentro en el carro y yo como que estos manes, ¿qué? ¿Por qué están aquí? Entonces me dice Víctor, no, men, me tocó recogerte porque tu primo no pudo venir porque tu abuelo está muy enfermo.
Entonces yo, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo así? ¿Qué pasó acá? Entonces, eh, como yo no podía llegar a la casa porque todos en mi casa tenían COVID, yo decido llegar y tampoco podía llegar a donde mis primos ni donde mi tía porque estaban en contacto con mi abuelo y con la familia. Ellos estaban en contacto, entonces yo era el que tenía que estar, el que mejor venía, como quien dice, el que venía sano y podía estar en los cultos, podía tocar, podía estar pendiente de la iglesia. Entonces, lo que hicimos fue, yo pasé por Campo Hermoso y entré por el lado del templo y bueno, di una vuelta y me encuentro a mi abuelo de lejos, como de unos 10 metros, le grito, Nonito, llegué, pero no me responde. Lo estaban revisando, le estaban revisando el cuerpo. Ese día fue un lunes, me acuerdo muy bien. Ese día, bueno, mi mamá me saluda de lejos, todos me saludan de lejos y me devuelvo para el carro. Y esos días, el hermano Víctor me recibe en su casa, que son días que es un acto que yo agradezco mucho porque él me recibe en su casa sin importar si yo venía contagiado, si no venía contagiado, si venía del exterior. Lo más normal era que yo viniera o que tuviera el miedo. Entonces, bueno, recibo me quedo ahí en la casa y ese mismo lunes se llevan a mi abuelo para la clínica y todos estábamos simultáneamente conectados por videollamada con la familia y todo y se llevan ese lunes a mi abuelo para la clínica y ya empiezo yo a tratar de empezar a volver a la casa, ¿sí? Como pasé como 6 o 7 días donde el hermano Víctor y ya después decido como que no, tengo que entrar, tengo que ir a la casa, es mi casa, o sea, entonces decido llegar a la casa mientras mi abuelo estaba en la clínica, ¿sí? Cuando empieza este proceso de mi abuelo en la clínica, todos los días con la incertidumbre que nos iban a decir, qué iba a pasar, qué va a pasar acá, qué va a pasar allá con mi abuelo, con todo lo que implicaba su gravedad. Y pues bueno, ya mi abuelo después decide, el Señor se lo lleva, ¿sí? Como que parte con el Señor y ya nosotros pues decidimos como, como tener un momento ahí en la casa con la familia. Y pues bueno, más adelante les contaré qué pasó ahí, pero eh, tuve el desportunio de avisarles yo a la familia que mi abuelo murió. Estábamos ahí, gracias a Dios ya estábamos ahí. Recuerdo que yo me levanté a las 8 en punto de la mañana. Me acuerdo muy bien, me levanté a las 8 en punto sin alarmas y sin nada. Eran las 8 en punto de la mañana. Y yo me levanté y en ese momento me llamaron a decirme que mi abuelo estaba muy mal. Entonces, lo primero que yo hice fue tomar un taxi e irme para Campo Hermoso. A las 8:20 nos llaman a decirnos que ya estaban en reanimación. Y a las 8:40 nos dan la noticia de que mi abuelo muere. Entonces, recuerdo muy bien que mi tía estaba en el teléfono, mis tíos estaban en videollamada y yo estaba frente al iPad. Mi tía la llaman y le dicen, y yo volteo y les digo a los de la videollamada y no lo podían creer. Fue un momento difícil, fue un momento eh, complicado, pero que Dios siempre estuvo con nosotros. Buf, qué impactante. Mm, Eso cambia absolutamente todo en la familia Murillo, porque él tiene un ministerio pastoral en Campo Hermoso, él ya no está. Entonces, lo que es su mamá, usted, Andrés, ¿cómo afrontan ya el hecho que, bueno, que ya el hermano Gerardo partió y sus vidas en adelante, qué iba a pasar, cómo lo tomaron, qué decisiones se tomaron a partir de eso, de ese suceso en específico? Bueno, en lo personal, la decisión mía siempre desde que llegué de los Estados Unidos fue vivir en otro lugar. Pero pues ahí a todos nos afecta esta, esta, este cambio, esta partida o esta falta de mi abuelo nos afecta a todos.
Mi abuela pues tenía que reinventarse, mi mamá tenía que reinventarse, mi hermano tenía que mirar qué iba a pasar, aunque la decisión que toma mi hermano de estar en los Estados Unidos o de irse para los Estados Unidos ya estaba antes de, ¿sí? Él siempre dijo como que yo voy a acompañar a mi abuelo hasta que él se retire o decida, decida retirarse o de pronto muera. Pero esa decisión ya estaba. Entonces mi hermano lo único que hizo fue ejecutarla. Entonces pues él estaba un poco más definido con eso. Claramente nadie esperaba que mi abuelo muriera. Aunque vivía muy enfermo, nadie lo esperaba. Y nosotros pues claramente pues decidimos vivir juntos con mi abuela y mi mamá, venirnos a vivir acá, donde estamos viviendo actualmente. Y decidimos pues tener como pensamos mucho a dónde íbamos a asistir, ¿sí? Porque después de tener un ministerio toda la vida el mismo pastor, entonces fue complicada esta parte de pronto pensar a dónde íbamos a asistir o dónde íbamos a estar y qué íbamos a hacer cada uno con nuestras vidas. Yo pensaba pues simplemente seguir mi vida o seguir mi carrera, lo pensaba, ¿sí? Pero no era lo mismo, porque ya había que aportar para la casa, ya había que mirar cómo se pagaban las cosas de la casa, entonces la vida cambió totalmente. Para mí, para mi abuela, para mi mamá fue como el cambio más duro, porque éramos los que vivíamos ahí. A partir de esos cambios que ustedes ya cada uno toman, ustedes deciden y eligen específicamente la Iglesia Central de Bucaramanga. El por qué muchos preguntarán, ¿por qué ustedes eligen la Iglesia Central de Bucaramanga? Bueno, en ese momento nosotros decíamos, no, esto, cada uno asista donde quiera, ¿sí? Pero mi abuela toma la decisión de irse para la central de Bucaramanga, porque, primero porque mi tío Gerardo se lo aconseja. Le dice, madre, la iglesia central es una iglesia muy bonita, es una iglesia que usted la va a coger muy bien, y así fue. O sea, fue la mejor decisión. Pero ¿por qué tomamos nosotros la decisión? Yo pues no tenía ninguna duda, yo sabía que debía asistir allá, primero porque el hermano Víctor es una persona que eh, potencializa mucho los ministerios de las personas. Él impulsa mucho el ministerio personalmente, el mío y el de mi mamá, los potencia a algo mucho más grande de lo que nosotros nos imaginamos, ¿sí? Es un pastor que realmente se preocupa por lo bueno que tiene cada una de sus ovejas. Eh, se, 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 se apersona el ministerio de cada una de sus ovejas. Entonces supimos que Dios fue quien nos llevó allá. Yo estaba ya tocando allá, yo iba algunos días, ayudaba con el piano y me sentía muy bien con los muchachos, con el hermano Víctor, ¿sí? Entonces pudimos llegar allá y además de que vivimos muy cerca, vivimos demasiado cerca de la central, entonces Dios como que emparejó todo para poder estar en la central. Ya ustedes se posicionan en la central y usted acaba de decir algo súper clave, y es que el ministerio tanto de su mamá y el suyo empiezan a tomar un rumbo bien interesante, se potencializa como usted dice, y pues por más que por su herencia de hermano Gerardo, es porque ustedes ven allí una oportunidad. Entonces, esa transición, cómo transcurre en el ministerio? Usted dice que ya pues ya toca, se siente cómodo con estas personas, cómo fue ese llamado y cómo empezó a abrirse paso en el ministerio de la alabanza a partir de la iglesia central de Bucaramanga. Bueno, mm, cuando mi abuelo muere en esos días, estábamos todos en la sala reunidos y yo me siento en el mueble y miro al cielo y pregunto, Señor, todos cuadrándose, ¿y yo qué voy a hacer? Entonces en ese momento yo siento que como quien dice el cielo se abre y el Señor habla a mi vida y me dice,
tú vas a servirme a mí, tú estás para mí, así, tú estás para mí. Entonces como que vino una paz a mi corazón, vino una calma y yo lo único que podía hacer fue agachar mi rostro y mis lágrimas cayeron y listo. Yo dije, no, pues esto fue algo de Dios, pero ya. Cuando llego ahí a la central, el Señor empieza a tratar con mi vida personal, empieza a hacer que todo sea diferente, a hablarme a mi vida, a, a impactar mi vida de muchas maneras. Sí, y me confirma que lo que pasó en ese momento fue algo de Él, que Él me llamó como a servirle. No te preocupes que tú me vas a servir. Y, y realmente empecé a hacer cosas que nunca había hecho. Empecé a pasar a ministrar, empecé a ensayar grupos, empecé a poder cantar en los cultos, a muchas cosas. Sí, se me dio la oportunidad ahí en la iglesia central como de empezar ese ministerio y empezar a potencializarlo, empezar a ejecutarlo, porque yo creo que estaba ahí, pero no se había ejecutado. Bien dices una palabra clave, ejecución. Y ya pues empieza a usted ejercerlo. ¿Cómo lo hacen? Sé que ya empiezan a aparecer los eventos. ¿Cuáles fueron? Bueno, el evento como que inició todo, o la invitación que inició todo fue una invitación. Yo creo que Dios usó una persona, al hermano Carlos Pérez, pastor en ese momento en la ciudad de Barranquilla, en Ciudad Jardín, en la iglesia de Ciudad Jardín. Nosotros nos habíamos visto en Estados Unidos, pero lo extraño fue como que me había visto, pero me había visto tocar batería y ya. Pero en ese momento él me hace una invitación. Recuerdo, me llamó una noche, eso fue un martes, un miércoles, me llamó y me dijo, Juanpi, ¿cómo estás? Te necesito aquí en un campamento y ya. Entonces yo le digo, ¿ustedes están llamando a la persona que es? Como que, ¿sí soy yo? ¿Qué está pasando? ¿Sí soy yo? Entonces dice, sí, sí es usted, claro que sí es usted. Eh, lo necesito aquí tal día. Y yo, listo, pastor, hágale, ¿qué necesita que haga? ¿Qué necesita que toque? Batería, piano. No, viene a ministrar de cantar. Ya, después cuadramos, pum, y me colgó. Como que lo que dijera era ley. Y Dios ahí como que empieza a usar mucha gente, muchas personas para confirmar y seguir confirmando el ministerio. El hermano Carlos Pérez fue la primera persona que confió en mí. Le tengo mucho agradecimiento, le tengo mucho cariño. Y él pues, además de que confió en mí, apoyó mucho el ministerio, apoyó mucho la salida, apoyó mucho el hecho de que yo sirviera, me aconsejó mucho, me respaldó mucho en muchas ocasiones. Y pues ahí Dios como que lo usó o lo sigue usando para aportar al ministerio. Bien, es bien, como usted dice, inimaginable que usted el Ministerio de la Alabanza lo ejecutara o empezara, no el local, como si se pudiera decir así, sino en Barranquilla, en un lugar que usted como que sigue diferente, pero ya a partir de ahí ya empieza a estar en el radar, si podemos decirlo así. Usted llega a Bucaramanga y bueno, ya vemos que usted se involucra un poco más, ya es solista y todo eso, y empieza usted a tener así varias invitaciones. ¿Cómo se resume la experiencia de estar en el coro distrital? Y no solo eso, sino también participar en la administración de la alabanza en campamentos, en la convención, que no es un evento cualquiera, y aún mucho más de Montermón, que es un evento realmente bien importante y creo que el evento espiritual más importante de todos los años en la iglesia, porque pues es un momento muy de alta concentración espiritual. ¿Cómo resume usted el estar en esos eventos ahí?
y qué siente, cómo lo toma. Bueno, eh, lo de el coro distrital, veníamos trabajando desde el año 2013 como músico, desde muy pequeño. Ya trabajaba como músico, pero en el 2014, 15 pudimos empezar ya a estar frente con algunos músicos amigos en la banda. Pero cuando ya el ministerio pues empieza a tomar otro rumbo, como esta experiencia de cantar empieza a tomar otro rumbo, el Señor nos permite no solamente estar en la parte musical, sino también, como quien dice, ayudando en la, en los solistas, en la dirección del coro, con la escogencia de canciones, junto a mi mamá, como en ese equipo de trabajo, en esa directiva, junto a otros muchachos, porque han pasado muchos por ahí que han ayudado, que han aportado a esto. La convención, bueno, la convención fue un privilegio que el Señor nos dio de poder cantar en estos servicios, en estos dos últimos servicios. El Señor nos dio ese privilegio de poder estar en la convención. Yo creo que la convención fue un cambio generacional completo en lo que se tenía pensado o lo que era el distrito, ¿sí? Eh, Tanto John como Felipe, que son los dos muchachos que estuvieron ahí también, ellos ya habían tenido la experiencia de cantar en convenciones, apoyando, pero para los tres fue una experiencia muy bonita en cuanto a que ya pudimos estar al frente, tuvimos la oportunidad de estar al frente en los grupos, en las alabanzas, y yo creo que la convención fue un privilegio muy grande, un privilegio increíble, una recompensa de parte de Dios por la fidelidad en cuanto a estar ahí. Y pienso que darnos la confianza, los directivos, los miembros del comité, darnos la confianza como a nosotros de poder ministrar, de poder estar al frente, es un privilegio de parte de Dios. Y obviamente algo que uno agradece mucho, ¿no? Que las personas confíen en uno, confíen en John, confíen en Felipe, confíen en mí, confíen en mi mamá. Sí, es algo muy lindo. Montermón. Bueno, Montermón yo siempre he dicho que es el evento que todo pentecostal de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia merece vivir. O todo pentecostal. Merece vivir la experiencia en Montermón. Todos, absolutamente todos. Es una experiencia que desde que uno entra al lugar uno siente una atmósfera diferente. Es como que un pueblo, cuando usted va a un pueblo de Antioquia, sabe que está en Antioquia. Cuando usted va a un pueblo de, de Santander, usted ve todo en el contexto del pueblo. Entonces imagínese entrar a un pueblo donde usted solo está con pentecostales, donde la gente está en el mismo sentir que usted. La atmósfera es muy especial. Sí, tuve la experiencia de estar en este campamento Montermón, este campamento que realmente para mí fue especial, que Dios tocó mi vida de una manera impresionante, de una manera muy, 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 muy bonita. Sí, y ver cómo la gente recibía de Dios sin ningún tipo de tapujo, sin ningún tipo de presión de tiempo, de precedentes, de nada, nada. La gente simplemente iba a adorar. Claramente uno se tiene que untar de eso, uno se tiene que meter en eso. Cuando yo recibí la llamada de que iba para allá, yo de pronto creí que era un campamento normal, no, cuando investigué bien, cuando pudieron decirme bien qué era, eh, no lo podía creer, no lo asimilaba y realmente siempre le pido a Dios que me dé la oportunidad de volver, como asistente o como invitado, como sea, pero que me dé la oportunidad de volver a Montermón porque es una experiencia muy, muy, muy grande. Bien, sabemos que usted tuvo una incidencia como músico en el coro distrital, pero ahora mismo está en el coro distrital como solista.
eso lo cambia absolutamente todo en cuanto a su participación. Hablemos de dos proyectos puntuales en los cuales el coro a modo virtual o en el modo de iglesia, si puede decir, toma un peso importante en cuanto a su fama, si se puede decir, o a la importancia de lo que es el coro. Pero se habla de Praise, que es una canción que impactó mucho y tuvo muchas vistas en YouTube, que se hizo junto con John Carlos, que fue una canción que realmente impactó muchísimo. Y Los Salmos, que fue compuesta precisamente por su hermano Andrés y por Laura, tu cuñada, Laura Barrientos. ¿Cómo fue esa sensación de grabarlas, cantarlas? ¿Cierto? Porque eso realmente fue una sensación muy bonita. Los que no pudimos estar ahí, sino verlos a ustedes y al coro, hacerlo de una manera bien importante y bien contundente. Ok, bueno, Pray fue un proyecto que nació del corazón del productor y de mi mamá. El productor de Praise fue un muchacho a quien admiro y quiero mucho, un amigo personal, Will Portilla, productor, cantante, pero él tuvo este sentir de comunicarnos a nosotros que el coro tenía que hacer algo grande, que tenía que hacer algo bien, algo bueno, y mi madre pues también tenía el mismo sentir, pero hacía falta ese plus de dos o de las personas o una persona que estuviera como invitada, como al frente de la canción. Entonces, pensando con mi mamá, realmente la persona que se nos vino a la mente fue John. ¿Por qué? Porque primero, pues John es una persona que siempre ha estado ahí junto al proceso de todos nosotros. Y segundo, pues su voz era la perfecta o es la perfecta para esa canción. Incluso ahorita en un evento que tuvimos, el encuentro de coros, la cantamos juntos por primera vez en vivo, los dos, y pues realmente, ¿por qué él? Porque siempre hemos sido amigos, hay un acople, hay una concordancia en todas las cosas que hacemos, eh, hay como esa comunión en lo que hacemos, ¿sí? Y posteriormente los Salmos fue un proyecto que nació en el 2018. 2018 estábamos sentados en la sala de la casa pensando en qué íbamos a hacer, ya que nosotros antes habíamos hecho un medley o popurrí de las canciones viejas en los 80, en en la celebración de los 80 años, pero queríamos hacer algo diferente, queríamos hacer algo que cambiara las cosas. Entonces nos sentamos en la mesa incluso con Tuto, con Laura, con Alex Mesino en ese momento, con mi mamá, y empezamos a crear. O sea, realmente ellos empezaron a crear, y cada uno empezó a aportar, 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 aportar. Y fue algo como que fluyó de una manera tan especial. Los arreglos vocales son de Andrés y Laura, pero los arreglos musicales son de Alex. Entonces, Dios usó los dos sentidos para, tanto lo vocal como lo musical, para poderlo tocar. Entonces, esa vez lo ejecutamos en Medellín, lo tocamos en Medellín, salió espectacular, salió muy lindo, pero había el proyecto de grabarlo y empezamos a grabarlo. En el 2019 a finales empezamos a grabarlo, todo empezamos a grabarlo y entra pandemia. Cuando entra pandemia, decidimos dejar el proyecto ahí. O sea, lo que ustedes escuchan en los álbumes está grabado hace más de 3 4 años. Sí, la mayoría de cosas, algunas cosas que se reforzaron ahora, pero eso está grabado hace mucho tiempo, porque la pandemia no nos permitió sacarlo. Sí, estaba ya grabado hace tiempo y ahorita que tuvimos la oportunidad, yo creo que Praise fue como el punto de equilibrio o el punto de, de quiebre para abrir la brecha para hacer otras cosas y para que muchos coros en el país empezaran a despertar ese sentir de que por medio de la tecnología y de las redes sociales, de YouTube, de Facebook, de Instagram, de TikTok, de lo que sea, se puede predicar, se puede hablar, ¿sí? Yo creo que Praise está muy, muy, muy aparte de todos los conceptos que se tenían en la iglesia. Y pues gracias a Dios porque
tuvimos ese sentir y ese apoyo que hay que recalcar. Nosotros pues no podemos hacer nada sin apoyo, y hubo ese apoyo de parte del coro y ese apoyo eh, de parte de los líderes distritales que nos lo permitieron hacer. Hablando ustedes de que pues, lo cantaron en vivo hace poco en el encuentro de coros, para usted por lo menos es que hubo una canción, a mí personalmente, bueno, no puedo asistir, lástima, pero lo vi en vivo y hay una parte en donde usted canta como solista, creo que la canción de Gloria. A mí personalmente me impactó muchísimo ese pedazo, porque pues habla de contexto que la iglesia tuvo que pasar muchas cosas y a mí es como que, a mí me pasó un corrientazo, se lo confieso. Entonces uno dice, caramba, o sea, pues uno ve en Juan Pima, o sea, un respaldo en cuanto canta, mucha gente estará de acuerdo conmigo. ¿Y cómo fue este proceso? Más hablando de los últimos, en donde usted ha estado, que es Investidos, en diciembre del año 23, y el encuentro de coros que usted en algún momento estuvo en Cali el año antepasado, y el de ahora, recientemente en Bucaramanga. Bueno, Investidos, tenemos que hablar de Investidos, fue un programa que nació en el corazón del hermano Jesús David Almendrales, y con un poco del conocimiento que ya habíamos adquirido de Revestidos los años anteriores, empezamos a organizar Investidos y aportar en lo que más podíamos, en lo que más se pudiera. En cuanto a la parte de la alabanza, pienso que el equipo que se pudo conformar fue un equipo muy bonito. Los cantantes, pues, fue un equipo muy especial. Kelly Graciano, Camilo, Solangi, mm, John Carlos, la hermana Loli, que el aporte de la hermana Loli es un aporte increíble. Ella a veces cuando canta en grupo de pronto no es muy vistosa, pero la hermana Loli aporta de una manera en todo, tanto su voz como su espiritualidad al grupo es un aporte increíble, y hubo como ese engranaje muy bonito entre nosotros. Sí, viene el encuentro de coros de acá, que fue hace poco, que viviendo ya la experiencia del encuentro de coros de Cali, pudimos retomar algunas cosas acá y poder como organizar de manera diferente. Sí, Investidos fue como la escuela, en cuanto lo digo en cuanto al hermano Jesús David, por ejemplo, fue la escuela porque pudieron haber muchos errores en cuanto a muchas cosas de la organización, pero el encuentro de coros fue la graduación, ¿sí? Porque el encuentro de coros realmente hizo que eh, muchas cosas que no estaban bien en Investidos se hicieran presente de forma correcta en el encuentro. Entonces, el encuentro de coros tuvimos mucho trabajo, fue mucho más el trabajo, pero la recompensa fue mucho mejor porque la gente quedó contenta y el Señor se movió de una manera increíble, de una manera muy especial en ese evento. Sí, esta canción de Gloria ya se había cantado. Nosotros la cantamos en los 80 años en la Plaza de Toros, pero esta vez fue un contexto diferente, porque la iglesia ya pasó por el contexto en el que se está cantando. Entonces, eh, es una, es una, es una canción muy bonita que Dios me permitió cantar en este encuentro de coros, que para mí fue un privilegio poderla cantar porque me gusta mucho esa canción. Y pues bueno, este encuentro de coros siento que Dios respaldó todo, desde los ensayos. Habían ensayos donde llegábamos y empezábamos a cantar y empezamos a cantar y el coro terminaba en bendición y no podíamos seguir. Y no fue uno, no fueron dos, fueron muchos ensayos así. Fueron muchos ensayos. El último ensayo, los muchachos músicos no pudieron seguir tocando. Fue algo especial. Hubo una canción, la canción Jesus,
cuento esta experiencia, la hermana Jael Vergara, que fue la que la cantó, ella por motivos de salud no la iba a poder cantar. Y probamos infinidad de solistas, como 5 o 6 solistas para la canción. Y ninguna solista, como quien dice, ninguna solista encontraba la esencia de la canción. El día del ensayo general del Coro Nacional en la central, nosotros teníamos ensayo después, y yo ese día me le acerqué en pleno ensayo y le dije, usted va a cantar Jesus, y ya me fui. Pero uno a veces dice cosas que uno piensa que es uno, pero es Dios hablando por medio de uno. Cuando empezó el ensayo, que después tuvimos un ensayo con los hermanos del grupo, del coro, Jael empieza a cantar esta canción y todos empezamos a romper en llanto porque Dios se manifestó de una manera impresionante. La gente de pronto abajo, la gente que está abajo no entiende los contextos o el porqué de muchas cosas, pero Dios decidió quién cantaba cada canción. Fue impresionante. Dios puso a cada persona para cantar la canción. Lo mismo con Daisy, que cantó otra canción. Lo mismo con Evelyn, que estuvo ahí también. Entonces Dios decide, como que Dios toma el control de todo, y cuando Dios toma el control, todo sale excelente. Fantástico eso. A veces uno cuando ve los coros, sabe uno que pues hay instantes en que el Espíritu Santo toma el control, pero ignoramos mucho el detrás, el por qué se decide quién cante, qué canción cantar, porque también eso tiene mucho que ver, me imagino. Y es porque definitivamente en la alabanza Dios se glorifica. Y cuando las cosas se hacen bien y se determina cómo Dios dispone de alguien o de una canción para hablarle a su pueblo, hay impacto, hay poder, hay mucho ambiente espiritual palpable cuando uno oye estos coros. Por ejemplo, como les digo, no puedo asistir al encuentro de coros, pero yo al oírlo desde mi casa, para mí fue una sensación en ese momento cuando la oí muy especial. Bueno, yo creo que ya ha avanzado el tiempo y ya vamos a dar por terminar la primera parte, en donde conocimos la infancia, la adolescencia de Juanpi, el inicio de su ministerio musical, que por sí, como les dije en un principio de este podcast, nos ha bendecido y que seguramente Dios lo seguirá respaldando. Ya en la segunda parte vamos a conocer un poco más de qué es lo que le gusta, el futuro que le depara. Nos hablará una muy pequeña parte de su compromiso. Entonces, muy pendientes porque la segunda parte, como la primera, es muy emocionante. También nos permitió recordar a grandes hombres en Dios como el hermano Gerardo y como el hermano Reinel Galvis, que ya están en la presencia del Señor, ya están allí. Entonces, Dios les bendiga. No se desconecten el próximo miércoles, la segunda parte con Juanpi Murillo. Bendiciones a todos. Si has llegado hasta el final de nuestro capítulo podcast, me permito agradecerte. Sé que has sacado un tiempo valorable de tu casa, o tu trabajo, o transporte en el que vas, o por doquiera que te encuentres. No olvides seguirnos en Instagram como Inspira Project _ para que estés al tanto de toda nuestra programación. Mil bendiciones.